Buenas noches. Bueno, antes de iniciar esta lección, quisiera consultarles cómo les va con las láminas, si tienen alguna duda, cómo les fue con esta última. ¿Alguna duda? Profe, Sí. yo tenía una duda con la parte, no esta lámina, sino las anteriores, de que hay que hacer líneas de centro y si eso es para todos los círculos completos o solo cuando me lo indiquen en las instrucciones. No es para todos los círculos completos, aunque no se indiquen. Igual las líneas de construcción no las borramos, pero no, si no dijera ahí que no hay que borrarlas, siempre hay que dejarlas. Igual las marcas de tangencia. Por eso en el resumen que habíamos hecho ahí aparecían algunas cosas, pero sí tiene razón, tal vez esa parte de las líneas de centro, si no lo hemos aclarado, pero siempre hay que ponerlas, siempre y cuando sean circunferencias completas. Profe, Sí, pero que sean circunferencias completas que quedan, o sea, que quedan fuertes en el dibujo. exactamente, exactamente. Y los centros, igual los centros, el que uno le hace solo una cruz a los círculos, ¿es a todos o solo a los que quedan también fuertes? Sí, eso de ponerle la cruz a los que se van encontrando, eso sí, es solo cuando se indique. Lo demás se deja en líneas de construcción. O sea, si no se indica que hay que ponerle esa cruz, lo que hacemos es simplemente dejar las líneas que se cruzan ahí en línea de construcción, pero no se indica la cruz. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Vean que son detalles, pero son importantes para ir definiendo la figura con con todas sus partes. ¿Dudas? Ok. Y para hoy, vamos a ver
ya vamos a entrar a ver lo que es representación tridimensional. Entonces, para eso traigo una presentación por acá. Vamos a verla. No hay más participantes. Están muy poquitos. Muy bien. Esta lección entonces forma parte ya del tema 2, donde tenemos tres partes. Recapitulando, tenemos tres partes: proyección ortogonal, representación tridimensional, que es un complemento, se complementan ambos, y los conceptos básicos de geometría descriptiva que los incorporamos ahí en ese segundo tema. La representación tridimensional tiene que ver con las diferentes formas que existen para poder representar un objeto que es tridimensional. ¿De qué va a depender que se ocupe o se use una u otra? Lo vamos a ver dependiendo de la importancia que tengan dimensiones, formas. Se escogerá una u otra forma de representación tridimensional. Aquí tenemos un ejemplo o dos ejemplos de representaciones tridimensionales. La que está aquí arriba a la izquierda es lo que se llama un dibujo en explosión, que es lo que se usa cuando hay elementos que están relacionados unos con otros, y la forma de poder representarlos para que se observen su interrelación de la mejor manera es hacer un dibujo de estas características, donde vamos a pensar que está, por eso se llama en explosión, de que está desprendiéndose todas sus partes, pero eso es con la finalidad de facilitar, digamos, la ubicación de diferentes elementos. Este es un ejemplo. Aquí abajo tenemos otro ejemplo que tiene que ver con una instalación eléctrica en una edificación, donde se usa una forma de representación tridimensional. Ahí están la caja de distribución, los diferentes circuitos, los interruptores, los tomas, etcétera, y están representados, identificados, de tal manera que logre apreciarse de la mejor forma. ¿Por qué usar representaciones tridimensionales? Bueno, para poder transmitir de mejor manera las diferentes formas de los objetos o de los elementos o del conjunto de un sistema como este. Entonces, esos son ejemplos, digamos, de representaciones tridimensionales. Aquí una de un sistema, otra de unos elementos que forman parte de un todo, de un conjunto de piezas mecánicas, donde hay tornillos, tuercas, etc. Entonces, esos son dos ejemplos de formas de representación. Aquí tenemos las tres principales formas de representación, y que las vamos a ver así muy por encima y rápidamente, pero es con el fin de ubicarnos dónde está el tipo de dibujo que nosotros vamos a utilizar para representar tridimensionalmente los objetos. Y para ello, pues debemos identificar y distinguir diferentes términos y conceptos de representación tridimensional para que nos ubiquemos correctamente, porque hay un nombre
que lo vamos a ver ahora, que podría confundir dónde se encuentra, dependiendo de dónde se encuentre dentro de estos tres grupos que tenemos acá, que son tres formas de representación tridimensional. El que nosotros tenemos está ubicado en uno de esos grupos, pero en otro de esos grupos existe la confusión porque el término se mantiene en igual condición y entonces puede confundir. Por eso necesitamos aclararlo y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Hay tres grandes grupos: las axonométricas, las oblicuas y la representación tridimensional en perspectiva. Si observan, son diferentes formas. Esto es un cubo y está siendo representado tridimensionalmente y uno logra identificar que sí, que efectivamente es tridimensional porque tiene ciertas características que ahorita vamos a ver con detalle, pero a simple vista logramos apreciar que son tridimensionales. Aquí arriba está cada uno de ellos representado como si lo estuviéramos observando desde su vista horizontal, o sea, desde arriba. Y aquí hay un plano del dibujo, un plano del dibujo, o sea, visto de filo, de canto, de perfil, el plano del dibujo, hacia el cual se están proyectando con estas líneas de proyección cada uno de los tres objetos. Este es un ejemplo de una axonométrica donde las proyecciones van perpendiculares al plano del dibujo. Esta es una oblicua donde las proyecciones van paralelas, igual que aquí, igual que en la axonométrica, pero a diferencia de la axonométrica, es que aquí llevan una inclinación, a pesar de que son paralelas, llevan una inclinación y se proyectan así hacia la cara hacia el plano del dibujo. En las perspectivas, ahí sí cambia la situación porque ahí lo que tenemos son tres líneas de proyección diferentes en diferente dirección y no son perpendiculares al plano del dibujo, son diferentes. Entonces, son tres grandes grupos. Dentro de las axonométricas, esto parece muy complejo, pero vamos a ver que no lo es así y necesitamos aclararlo, necesitamos verlo para poder aclarar este primer punto sobre todo. En este primer punto tenemos lo que se llama una axonométrica isométrica. La axonométrica isométrica es una forma de representación que usa una inclinación de 30 grados para estos ejes, para este eje de aquí a la izquierda, este eje aquí a la derecha, y un tercer eje que es el eje vertical de la altura que viene por acá. Entonces, en esta axonométrica isométrica tenemos esa situación y tenemos un plano por acá con una distorsión, otro plano por acá con otra distorsión y otro por acá. Esta distorsión que es igual en las tres caras del objeto, en este caso es igual, corresponde en este tipo de representación a un 82% del tamaño real del objeto. O sea, esta es una representación que, a diferencia del dibujo que nosotros vamos a usar, aquí hay un 82% de distorsión o de modificación. Es más pequeñito que el tamaño real del objeto. Es lo que se llama entonces axonométrica isométrica. El término isométrico significa, es un nombre compuesto, un término compuesto por dos palabras. Iso significa igual y métrica que significa medida. Entonces por eso se habla de isométrico igual medida. En este caso, igual distorsión, porque estamos con una distorsión aquí en este plano, en este y en este. Pero los ejes se mantienen a 30 grados, ambos ejes están a 30 grados y tenemos esta figura, repito, con respecto a la real, 82%. Luego viene
una axonométrica dimétrica. Este es el grupo 1 de las axonométricas. En el grupo de las axonométricas dimétricas, lo que tenemos es lo siguiente. Aquí a los dos ejes que están acá con respecto al horizontal, estos dos ejes van a ser iguales, pero el ángulo que van a tener, que va a ser igual en ambos lados, va a estar entre 0 y 45, pero ninguno va a ser igual a 30. O sea, no vamos a usar el de 30 porque el de 30 está aquí. Entonces, aquí vamos a tener dos planos iguales y otro distorsionado que está acá. Entonces, estos tienen la misma distorsión y este tiene una distorsión diferente. Nos vamos a la axonométrica trimétrica, que es una forma de representación, también pertenece a las axonométricas, donde aquí lo que tenemos es un ángulo diferente aquí y otro a este de acá, el de la izquierda, diferente al de la derecha, lo que genera, digamos, una distorsión en cada una de las caras diferente. O sea, ya aquí tenemos distorsiones diferentes en cada una de las caras. Y aquí la suma de los ángulos es menor de 90, pero ninguno es igual a 0. O sea, hacemos una combinación y entre los dos la suma debe ser menor de 90 grados, pero ninguno, repito, va a ser igual a 0 grados. Esta es la forma de representación axonométrica. Préstenle atención a este, que es el que se parece, digamos, al que nosotros usamos. Y lo que quisiera es dejarlo claro, porque si en algún momento, haciendo alguna consulta o buscando en en internet algún término como isométrico, pueden encontrar las axonométricas isométricas que no son las que usamos nosotros. Ahorita vamos a ver dónde están las que usamos. Estas serían axonométricas, entonces isométrica, dimétrica y trimétrica. ¿Okay? Vamos después con el segundo grupo, que son las oblicuas. Las oblicuas son una forma de representación donde observen que aquí la cara principal se mantiene en un plano y esta línea se mantiene horizontal con respecto a la anterior. Vean la diferencia. Aquí estas tenían una inclinación, esta no, esta forma de representación tiene un plano, una cara completa, que podríamos decir es su dimensión real, aquí, esta cara, en ambos casos. Pero lo que va a variar es este ángulo que tenemos acá va a ser variable, puede ser 45, ninguno va a ser igual a 90, porque perdemos la inclinación aquí, la profundidad. En este caso, en el de la que se conoce como oblicua caballera, es lo que tenemos o lo que vamos a tener aquí es la profundidad real del objeto. O sea, aquí le vamos a colocar y a medir su dimensión real, su profundidad real. En la de gabinete, que es otra forma, la diferencia con respecto a la otra es simplemente que esta profundidad es a la mitad o incluso menor en general a la real. O sea, es una dimensión de profundidad que usamos simplificada menor a la real. ¿Por qué se usa eso? Bueno, porque a veces no es importante esta profundidad o es demasiado extensa, como lo vamos a ver ahorita, que hace que no se deba dibujar, digamos, o sea posible dibujarla con su dimensión o profundidad real. Entonces, veamos un ejemplo de eso. Este es un riel de ferrocarril donde esta es su sección, esta es la sección, y si aquí estoy dibujando una parte, una porción de la dimensión real de ese riel de ferrocarril, porque estos rieles generalmente tienen dimensiones que van de 12 a 15 metros. Entonces uno no va a dibujar la dimensión real, no va a dibujar la caballera, digamos que es esta con la profundidad real, sino que dibuja una simplificada.
Aquí es simplemente anotar que esta es variable o es una profundidad variable o que oscila entre 12 y 15 metros. Y ese es el dato que se pone, pero no se dibuja la totalidad de los 15 metros, no tiene sentido porque no va a aportar mayor información a la persona que queremos transmitirle esto, no le va a aportar mayor información si la hacemos con toda la longitud real. Y esto es una segunda forma que son las oblicuas. Entonces tenemos axonométricas, oblicuas, y tenemos la siguiente que son la tercera que es en el dibujo en perspectiva, que tenemos dos tipos. Tenemos con puntos de fuga, con un punto de fuga, con 2 puntos de fuga o 3 puntos de fuga. Este tipo de representación con puntos de fuga es usual en arquitectura, en diseño gráfico, en publicidad. Y voy a regresar al primero que vimos para que observen ahí. Este es con un punto de fuga. Este es un punto que está ya en el horizonte y entonces todas las líneas se dirigen hacia allá. Si tuviéramos otro punto de fuga estaría por acá, sería este y otro por acá y las líneas igual se irían para allá, unas para allá y otras para acá y entonces da una sensación más cercana a lo que percibe el ojo humano, que el ojo humano lo que percibe es que a medida que se alejan las cosas, pues se ven más pequeñas. Y esto es lo que sucede con la perspectiva, logra transmitir esa condición de que lo que está más alejado se va a ver más pequeño. Entonces, está este con un punto de fuga, podría tener un segundo punto de fuga aquí, 2, y podría haber un tercero. O sea, podríamos tener un tercero relativo a la altura y entonces podríamos dibujarlo todavía más cercano a la realidad, pero eso lo usan generalmente los arquitectos o los publicistas y nosotros no vamos a emplear ese tipo de representación. Nosotros nos vamos a quedar con esta, que es el dibujo isométrico. Entonces vean dónde está ubicado, pertenece a las perspectivas, no pertenece a lo que se llama axonométricas, ya vimos acá que son un 82%. Los isométricos se dibujan y son a un 100%. O sea, nosotros simplificamos, es una idealización, porque el que más se asemeja a la realidad es este, porque distorsiona, digamos, la medida que está más atrás y entonces se asemeja más a lo real. Pero esta idealización nos resulta muy conveniente y muy útil para el tipo de trabajo que hacemos nosotros. Entonces, en ingeniería usamos más lo que es el dibujo isométrico, en arquitectura se usa más las perspectivas con puntos de fuga y en dibujo mecánico se usan bastante las oblicuas o axonométricas. Entonces, ¿cuál es la relación entre lo que tenemos acá, que son las dimensiones reales que vimos la lección pasada y que tienen que ver con estas medidas de ancho, altura y profundidad? Son exactamente las mismas que vamos a usar aquí a la hora de hacer el dibujo isométrico. Entonces, si nosotros tenemos estas proyecciones o vistas, simplemente trabajando en la escala que se establezca, dibujamos y trasladamos de las vistas al isométrico o viceversa, y podría ser aplicando una determinada escala, pero siempre guardando relación con estas dimensiones y usando las dimensiones reales para dibujar este objeto. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Ok, muy bien. ¿Cómo dibujamos un isométrico? ¿Cómo dibujamos un isométrico? Lo primero que debemos hacer es usar las escuadras y la escuadra de 30-60
y sobre la regla T, o simplemente colocada de tal manera que me permita, digamos, hacer esa construcción que estamos observando a 30 grados. Observen que la línea horizontal está aquí, la roja. No es necesario trazarla, simplemente lo que ocupamos que quede trazado es lo que está en azul, que son este eje, este otro eje acá y el eje vertical que vamos a usar exclusivamente para las alturas. Entonces ahorita vamos a ver, uno de estos ejes va a ser para el ancho, otro para la profundidad y este para las alturas. Entonces, ¿cómo construimos eso? Con la escuadra 3060, la colocamos en esta posición y luego le damos vuelta hacia el otro lado. Y estas líneas, que son los ejes, las dibujamos con líneas de construcción, una longitud ahí conveniente que nos permita ubicar sobre ella las dimensiones del objeto que vamos a dibujar ahí en isométrico. ¿Okay? Tenemos, recuerden, un eje para el ancho, un eje para la profundidad y un eje para la altura. El ancho guarda relación con la dirección de la línea de vista frontal que está colocada aquí en este caso, y entonces aquí hemos colocado el eje del ancho. Aquí sería el eje de la profundidad y aquí el eje de la altura. Entonces lo que vamos a trasladar aquí a estos ejes son las dimensiones reales del objeto. Ese es el principio básico del dibujo isométrico, trasladar o proyectar las dimensiones reales. O sea, hay una relación directa entre el objeto en sus proyecciones o vistas y el isométrico. Entonces, he escogido una figura un poco diferente y un poquito más compleja, nada más para ir avanzando en el grado de complejidad y para que vayan ustedes poniéndose a prueba. Entonces, aquí tenemos 3 proyecciones, 3 vistas, y lo que quisiera antes de continuar es que ustedes visualicen esas 3 proyecciones que están en la posición convencional o establecida normalizada. Esta es la vista o proyección frontal, la vista o proyección horizontal y la vista o proyección lateral derecha. Entonces, lo estamos viendo de frente, lo estamos viendo desde arriba y lo estamos viendo aquí desde el costado lateral derecho. ¿Okay? Entonces, lo que les voy a pedir ahorita es que observen esas 3 proyecciones y, y traten de interpretar cómo es el objeto. Antes de pasar a la siguiente pantalla, para que aprovechemos esta y podamos ver cómo se ponen a prueba ustedes, cómo se sienten con la visualización. Les había pedido que leyeran lo que aparece ahí ya en mediación sobre visualización, que es del GISEC y que ayuda bastante a entender esta parte de visualización, porque en esto avanzamos rápido, vamos aumentando la dificultad de los objetos y la idea es que puedan tener los elementos y hayan sacado a flote esa capacidad que tienen de visualizar, de interpretar. Recuerden que la lectura de las proyecciones se hace conjunto, o sea, no es una sola, sino que usamos líneas de proyección. Aquí no las tenemos, pero las imaginamos, esta hacia arriba, estas hacia acá, y tomar en cuenta que la lectura la vamos a hacer en conjunto. O sea, vamos viendo si de frente se ve así, de arriba se ve así, y del costado se ve así. Entonces, ¿cómo es esta figura? ¿Tienen alguna duda sobre la figura? ¿Cómo es? ¿Alguna duda? ¿Todos la comprenden bien? ¿Cómo es la figura? Ay, se cortó.
¿Dudas? Profe, Sí, digamos, cuando hagamos las proyecciones, entonces todas las líneas, la que es así como una cruz en el centro y todas las que representen las, digamos, como las partes en las que se van como, así como partiendo, digamos, ¿sí? sí, lo de Es- cada plano. Ujú. ajá, son de construcción. Son de trazo fuerte. Ah, de transporte. Recuerda que las que dividen la horizontal y la frontal es de trazo Ajá. fuerte, esta, y la que viene acá también. La que viene aquí de 45 es una de apoyo que iría en línea de construcción, pero estas dos sí las dibujamos con trazo fuerte. Ah, Esta que ok. viene acá y esta que viene aquí. La otra es una línea de apoyo que es la que aparecía en la clase anterior en color rojo. Es la que usamos para proyectar aquí todas las dimensiones de profundidad. Profe, y le hacemos como un cuadrito, ¿verdad? A cada una. Digamos, a cada vista, la frontal, la superior y la lateral. No, no, no es necesario. Recuerdan No. que eso lo habíamos visto la clase pasada, no era necesario. Íbamos eliminando el cuadrado completo que está aquí, nada más dejábamos la línea y esta otra línea. Ah, ok. Está bien. Sí. Voy a retomar ese porque es importante que lo veamos. Voy a ir a esa figura un segundo y ahorita nos regresamos para que esto quede claro. Un segundo. Ok, logran ver ahí, esta es la lección 10, la lección anterior. Nosotros teníamos esto, vean que aquí habíamos visto las proyecciones, habíamos dibujado esto en seis caras, luego hablamos de cuáles eran las principales y después ya nos pasamos a esto, vean, vamos a mover esto un momento. Aquí teníamos todavía, logran ver ahí logran ver ahí eh, la pantalla con el isométrico que habíamos visto la clase pasada. Sí, profe. ¿Ok? Sí, Vean que aquí tenemos todavía, aquí hasta donde íbamos por acá, teníamos los rectángulos completos aquí. Pero ya cuando empezamos a ver esta parte, aquí eliminamos y eliminamos, digamos, ya las líneas, esas, y solo nos quedamos con esto. Entonces dibujamos con trazo fuerte eh, las líneas de pliegue entre H y F y entre F y lateral derecha. ¿Ok? La línea de apoyo de 45 es línea de construcción, pero esta que viene acá y esta sí son trazo fuerte. Las otras demás son líneas de construcción. Y aquí ya eliminamos, ven que aquí ya eliminamos los rectángulos esos y nada más van quedando las vistas únicamente. Vean que aquí ya quedan las vistas, ya no dibujamos los rectángulos completos. ¿Ok?
Ok. ¿Dudas sobre esta? ¿Están viendo ahí la pantalla? Profe, quedó en el pasado, en la lección 10. Ok, voy a... Ahora, Ahora sí. ok. Esta es estas son las tres proyecciones, entonces, ¿alguno ha tenido problema para identificar o visualizar cómo es esa figura? No se preocupen, si este es el momento de consultar, ¿verdad? ¿Dudas? Profe, Ok, sí. ese haría como un prisma, ¿no? Y sí, lo que pasa es que tiene una parte aquí, esta parte que es hueca, digamos. Ah, O ok. sea, al tener esta cara aquí y esta otra por acá y un área por aquí, hay como una especie de grada aquí para llegar a este nivel que es el más alto. Esta Ujú. parte de aquí es el nivel más alto porque coincide con este de acá y a la hora de proyectar por este lado vamos a tener coincidencia de estas líneas y de esta de acá. Ok. Entonces, esta figura es como una caja completa, pero a la que se le eliminó una porción aquí. Ujú. Tiene esta profundidad y este ancho y esta altura. Eso fue lo que se Ok. le quitó y entonces queda, así es como queda la figura. Ok. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar entonces a ver cómo dibujamos. Una vez que ya tenemos dibujado esto, ¿cómo es que vamos a dibujar la figura? Lo primero que hacemos es visualizar o interpretar el objeto, que es lo que ustedes han hecho. Y para eso lo conveniente, recordar que lo conveniente es proyectar las líneas, con líneas de proyección, estas azules, todas las dimensiones. ¿Por qué hacer eso? Bueno, porque eso es lo que nos ayuda a ubicarnos en las diferentes partes del objeto. Si yo proyecto esta línea aquí hasta la línea 45 y me traslado para acá, veo que hay coincidencia con esto, y entonces ya me alerta sobre esta parte de la figura, me dice esto de acá es esto mismo de acá, esto de acá, este ancho, es este mismo de acá, entonces tiene que ser esta parte de aquí. Este ancho de acá solo coincide con este, entonces ahí me va dando la orientación sobre qué parte de la figura es vista desde arriba, vista desde el frente y vista desde la lateral derecha. En cuanto a alturas, igual, proyecto a esta altura y veo que esta línea corresponde con esta, entonces esta es la altura que tiene en todas las vistas y esta es la altura máxima. Entonces, ese es el primer análisis que uno hace y usa las líneas de proyección como apoyo para ubicarse en las diferentes partes del objeto. El siguiente paso consiste en trasladar dimensiones. Entonces, ¿cómo vamos a trasladar las dimensiones? Recuerden que estas líneas, que son los ejes principales, las hemos dibujado, las hemos trazado con líneas de construcción a 30 grados, como vimos ahí, 30 grados y está vertical. Entonces, sobre esos ejes y tomando en cuenta la dirección de la línea de vista, vamos a ubicar primero el ancho. Pero ¿cuál ancho? Vean que tiene este ancho de acá, este ancho de acá y este ancho máximo. Lo primero que vamos a dibujar aquí es las dimensiones generales del objeto, las máximas. Entonces voy a tomar la dimensión máxima en ancho, que está aquí, y me la traigo para acá con el compás, que es lo más práctico y lo más sencillo si estoy trabajando en escala 1 a 1. Entonces mido el ancho y me lo traigo para acá y aquí pongo el ancho.
Entonces, con el compás, pues le hago una marca ahí y suave, en línea de construcción, y ya yo sé que este es el ancho máximo. Entonces, primer dato, trasladado sobre el eje del ancho. ¿Ok? Hago lo mismo, pero con el eje de la profundidad. Entonces me vengo acá, mido la profundidad, que es esta de acá o esta de acá, es lo mismo. Mido la profundidad y la marco aquí. Igual hago un trazo circular y ahí marco la profundidad. ¿Ok? ¿Dudas ahí en esos dos? Vean que ya llevamos el ancho y la profundidad. ¿Ok? Profe, Sí. para visualizar el ancho y la profundidad, ¿siempre están en la misma posición o no necesariamente? No siempre estarían en la misma posición porque la línea de vista es la que me va a decir, eh, yo aquí tengo una frontal, una lateral derecha y una horizontal. Recuerden en Ujú. la primera proyección, en esta no teníamos indicación, pero por la posición que tienen, esta es la frontal, esta es la horizontal y esta es la lateral derecha. O sea, no hay Ok. donde perderse. Ujú. Aquí lo que podría pasar es que existiera una lateral izquierda, pero si existe una lateral izquierda, va a haber una horizontal colocada en esta posición. Entonces uno se da cuenta, la horizontal aquí, la frontal aquí y habría una lateral izquierda aquí. Ujú. Ok. Ok. Profe, Entonces tenemos, sí, entonces digamos, para hacer los dibujos no paso el eje hacia arriba y hacia la derecha, sino solo la línea guía. eh, O eso es un ejemplo, lo- nada más. este eje, digamos, lo primero que construimos son 3 ejes con líneas de Pro- construcción, ¿verdad? Profe, El me eje refiero en el dibujo de las vistas, no en el isométrico. en el de acá, Ajá. Sí, en digamos, la línea LD y HF, ajá, la traspaso hacia la derecha y hacia arriba, o solo lo hago así como se n- ve con una línea ah, guía. no solo así como se ve, Ah, ok. así como está, nada más llegan hasta acá. Recuerden que de aquí a aquí es la misma distancia que de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y de aquí a aquí, todas son iguales, ¿verdad? Para facilitarlo. Y aquí Ok. la de esta va a 45, esta la trazamos fuerte, esta también, y esta es la que va en línea de construcción, conjuntamente con las azules, que son las proyecciones, las líneas de proyección, ¿verdad? Gracias, profe. Ok. Entonces ya tenemos ancho, profundidad, y hacemos lo mismo con la altura. O sea, en el eje de la altura me vengo acá, tomo con el compás la altura máxima, que es esta, en cualquier parte donde medimos alturas, y la proyecto y marco aquí. Entonces tengo ancho, altura y profundidad. Una vez que tengo eso, entonces ya podría dibujar este objeto en esta forma. O sea, ya me queda dibujado el objeto con las dimensiones que tenía aquí de ancho, altura y profundidad. Yo puedo dibujar esto que está aquí. Entonces me queda el objeto de esta forma. Ya esto está en líneas de construcción y tiene las dimensiones generales, ¿verdad? El ancho máximo, la profundidad máxima y la altura máxima. Después de este, pasamos a este otro que está acá, que es esto mismo, simplemente que es un paso adicional que consiste en trasladar ahora sí las dimensiones intermedias. O sea, vean que hay dimensiones intermedias en ancho, hay dimensiones intermedias en altura y hay dimensiones intermedias en profundidad. Entonces, ¿cómo paso esas líneas? Yo las puedo pasar directamente de las vistas al isométrico o viceversa, siempre y cuando sean paralelas a los ejes principales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que sean en las vistas horizontales o verticales, como están aquí. Las que no puedo pasar son las que vimos en la clase pasada, que son las líneas que son inclinadas, o sea que no son ni horizontales
ni verticales en las vistas y que en el isométrico se ven como líneas inclinadas. Esos planos inclinados, para eso tengo que pasar sus puntos extremos. Aquí sí puedo hacerlo porque todos son paralelos a estos ejes. Entonces yo tomo la distancia del ancho intermedio, este que está aquí, lo tomo con el compás y me vengo a este extremo, me ubico aquí, estoy en el vértice superior izquierdo, aquí, en este mismo punto me ubico acá y tomo el compás y paso esta distancia, este ancho que está acá, lo paso aquí con el compás y lo marco ahí en línea de construcción. Hago lo mismo con la altura intermedia, mido aquí esta altura, con el compás la mido, me la traigo para acá, me ubico en este punto que es el vértice inferior derecho, aquí está, y de aquí hacia arriba mido la altura y marco. Hago lo mismo con la profundidad intermedia de esta que está acá y me ubico en el punto derecho posterior, el extremo posterior derecho, en la parte superior, que es una parte más alta. Aquí me ubico, pero en la parte más alta. Y de ahí mido esta profundidad con el compás igual. Tomo centro aquí, marco y ya tengo esta profundidad. ¿Okay? Esas son dimensiones intermedias que he podido medir porque son paralelas a los ejes principales, ¿verdad? Esa es la condición. Si no fuera así, no, si son inclinadas, yo no las puedo medir y tengo que irme a buscar, a localizar los puntos extremos. ¿Okay? Por ejemplo, si existiera una línea de este punto a este, si existiera una línea aquí, yo tendría que venir y localizar este punto y este otro, y no podría pasar la medida con el compás de esta, sino que localizo este y los uno, y entonces ya dibujo esa recta. Observen que aquí tal vez se logra apreciar de que si hago una línea de aquí a aquí, es mayor que esta línea de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque en el isométrico no va a quedar igual que en las vistas porque no es paralela a un eje. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es, o siguiente paso es proyectar a partir de las marcas que teníamos. Ven que todo se trabaja a 30 grados. Entonces, estas líneas, con solo que yo ponga una marca, igual como hicimos acá con la figura completa, yo no tuve que poner nada más que 3 dimensiones. Voy a regresar a eso para reforzar esa parte. Ven que aquí yo nada más puse 3 dimensiones, el ancho, la profundidad y la altura. Y con esos 3 datos son suficientes para que yo pueda trazar las demás líneas. ¿Por qué? Bueno, porque todas son o verticales o a 30 grados para allá o a 30 grados para el otro lado. Entonces, yo no tengo que hacer más que simplemente usar el compás, la escuadra de 30 a 60 para ir haciendo estos movimientos y construyendo esta figura. Si me quedan líneas de construcción por ahí, no hay ningún problema que se pasen. Lo que interesa es que logremos ubicar estos vértices que son los que nos definen la figura completa. Muy bien, ya aquí teniendo esas marcas, entonces yo puedo podemos trazar estas a 30 grados para allá, esta a 30 grados para allá, esta vertical para acá, 30 grados, vertical. Y donde se cortan, ahí me van a ir localizando diferentes puntos que interesan. Aquí he localizado, por ejemplo, este de acá, cuando se intersecan, localizo este punto y lo bajo, trazo una línea de construcción. Yo no sé hasta dónde va a llegar, pero me permite ir avanzando en la figura hacia el siguiente paso. El siguiente paso entonces es completar, ahora sí, ya aquí ya podría trazar con trazo fuerte
esta línea de aquí, porque vean que con respecto a esta anterior, sale de aquí, va a 30 grados y donde corta esta, ahí está. Entonces, yo en la siguiente, aquí, sí puedo trazar directamente con trazo fuerte hasta llegar ahí y hago lo mismo desde aquí, con trazo fuerte hasta llegar ahí. Ya con eso, prácticamente la figura ya estaría lista, porque lo demás es trazar fuerte, digamos, lo que falta, que sería esta línea con trazo fuerte, esta otra con trazo fuerte y esta otra con trazo fuerte. Y ahí quedarían las líneas de construcción, no se borran, quedan diferentes a las del trazo fuerte. Y aquí quedaría la figura dibujada. Ese es el isométrico de esa figura. Esa es la idea, es que ustedes puedan construir entonces los isométricos de esa manera. ¿Dónde está la clave de esto? Uno puede seguir el procedimiento para dibujarlo, pero si uno no tiene claridad sobre cómo es la figura, podría estar trazando líneas de más y llenando esto de líneas y no logrando visualizar el objeto. Y más bien teniendo un montón de líneas por ahí, se puede uno perder. Entonces lo primero que hay que hacer es este paso de acá, este de acá, que es proyectar y gastarse un tiempo en entender la figura. Entenderla antes de dibujarla, porque si no la comprendemos, no podemos empezar a trazar, a tirar líneas ahí, si no tenemos claro o visualizada cómo es la figura. Una vez que la tengamos visualizada, por lo menos en su mayor parte, ya yo puedo ir construyéndola con este procedimiento que vimos. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Profe, ¿cómo fue que pasó del que está lleno, o sea, el que ya está con todas las líneas, pero lleno Este de la derecha, ajá, a ese? ¿cómo pasamos a este? De este a este, No, del que está todo lleno, digamos, del que, bueno, no es un cubo, pero digamos que es un cubo completo. del inicio. Siguiente página. Sí, ahí. Aquí marcamos estos, ¿verdad? Que eran las medidas intermedias en ancho, profundidad y altura, que son estas medidas, ¿verdad? De aquí a aquí, lo que hicimos fue trazar líneas de construcción a partir de esos puntos con a 30 grados para acá, 30 grados para acá y vertical para acá y vertical para acá. Pero como les decía, esto lo hacemos porque ya entendemos cómo es la figura, ¿verdad? Lo primero que uno debe buscar es comprender la figura para después ir, bueno, ya sabiendo que esto es un hueco que hay aquí, yo necesito dibujarlo y para eso necesito hacer estas proyecciones de líneas a 30 grados. Todas van a 30 grados o verticales en esta figura y entonces eso es lo que hago, trazar líneas. Aquí lo único que tiene esta con respecto a esta de acá es esta línea de acá. ¿Y por qué destacamos esta aquí en esta figura? Porque esta línea es importante porque nada más se obtiene hasta que logremos encontrar este punto. Este punto, una vez que lo encontramos, trazamos esta línea. Y una vez que ya la tenemos, como vamos a ver en el siguiente paso, ya yo puedo trazar a 30 grados aquí y con trazo fuerte esta línea de aquí, esta línea de aquí y esta de acá. Estas dos las puedo trazar fuerte. ¿Por qué? Porque ya yo encontré hasta dónde van a llegar. Entonces ya tengo este punto, trazo a 30 grados igual que esta y esta 30 grados para allá igual que esta. Y entonces vean que todas son paralelas. El principio de paralelismo se aplica aquí porque todas estas líneas son paralelas. Aquí igualmente son paralelas y entonces en el isométrico se mantienen paralelas. Entonces
todas van a 30 grados o verticales. Entonces veamos estas de acá en el siguiente paso, que podemos trazarlas ya fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos este límite y este punto de salida, de partida, hacia allá y hacia allá. Entonces, en el siguiente paso, esta de acá y esta de acá se trazan con trazo fuerte y ya con esas ya prácticamente queda definida la figura porque el resto es trazar fuerte de este punto a este, de este punto a este y de este punto a este. Y ahí queda lista la figura. ¿Dudas? Muy importante que lean el tema de visualización para que tengan claridad y tengan herramientas para interpretar o visualizar. Es la única forma, no hay otra. Y la siguiente, una vez que ya uno tiene claridad sobre esas herramientas que hay ahí, que da el GISEC, lo que sigue es practicar. Nada más practicar y practicar, y eso es lo que nos queda para este tema. Requiere bastante práctica y bastantes ejercicios y vamos gradualmente, poco a poco avanzando con el grado de dificultad, pero vamos avanzando. Entonces la idea es que avancen también ustedes leyendo ese documento, porque es el que ayuda a visualizar o entender estos temas. ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien. Para la tarea vamos a tener lo siguiente. Permítanme un segundo. Profe, ahí faltarían las líneas de construcción de la parte de atrás, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí faltarían las líneas de construcción de la parte de atrás. De construcción, las de atrás, digamos, las punteaditas. Hay que Esa hacerlas. pregunta es sumamente importante y voy a devolverme porque esa pregunta es muy importante. ¿Están viendo ahí el objeto otra vez? Sí. Ok. En isométricos no dibujamos líneas ocultas. Ok. Esa pregunta me ayudó bastante porque olvidé mencionarlo y la razón es la siguiente. El isométrico es un complemento al dibujo. En isométrico no vamos a dibujarles líneas ocultas. O sea, solo dibujamos la figura sólida, así como se observa, y no le dibujamos las ocultas que efectivamente las podría llevar por acá, ocultas por acá, por aquí, otra oculta por acá. No las dibujamos. ¿Ok? Ok, Queda entonces serían solo solamente la figura. en las vistas. Solamente en las vistas, en los isométricos no dibujamos ocultas. Profe, Ustedes se van a encontrar Ok, gracias. con gusto, gracias a usted. Y ustedes se van a encontrar en las prácticas algunos ejercicios que tienen ocultas, pero las pusimos o las tenemos ahí por la dificultad que tiene el objeto. Y entonces es para facilitar la visualización, pero es únicamente con ese propósito didáctico de interpretar más rápidamente la figura, pero no se dibujan en isométricos líneas ocultas, solamente en las proyecciones o vistas. ¿Ok? Ok. Bueno, voy a buscar, voy a ver una figura que es aquí está.
Esta figura que están viendo acá, esta va a ser la tarea para el lunes. Consiste en hacer un isométrico de esa figura. Vean que la figura está conformada por dos partes, pero tiene una ventaja esta figura, y es que las líneas de proyección solo coinciden con un punto. O sea, si yo trazo una línea de proyección aquí, solo coincide con esta. Trazo una línea de proyección, solo coincide con esta con esta. Entonces, eso permite identificar dónde están las diferentes partes del objeto. Esta solo coincide con esta solo con esta. Entonces, eso facilita la interpretación del objeto, y la idea es que esta va a ser la tarea. Debo ponerla ya en el formato para que la puedan hacer, y lo que presentarían nada más es el isométrico, no van a presentar las vistas ya las tienen ahí. Lo que interesa es que hagan el isométrico, el dibujo isométrico, y lo hagan en escala 1:1. Yo les voy a indicar cómo, pero esta es la figura que va a quedar de tarea para el lunes. Es únicamente hacer el isométrico, no hay que hacer las vistas. Para avanzar en este tema, prácticamente lo que es teoría, ya casi que tendríamos la teoría vista en lo que es representación tridimensional. ¿Qué nos falta por ver en este tema 2? Nos falta ver cortes, que es aplicable tanto a las vistas como a los isométricos, y también lo que queda de los conceptos básicos de geometría descriptiva. Entonces, no vamos a avanzar más en términos de materia, porque la idea es dedicarnos a hacer ejercicios, y para la próxima lección va a haber una actividad más dinámica donde ustedes van a participar más haciendo en donde están, trabajando, usando el esquema o la forma de dibujar a través de bosquejos, y aportando simplemente sus versiones, las que vayan desarrollando, para ir visualizando objetos que vamos a presentarles el próximo lunes. No vamos a avanzar más en materia, esto va a ser lo de hoy, no, y lo único es que les pediría encarecidamente que lean esa parte de visualización. Tienen tiempo, hoy mismo podrían aprovechar el tiempo que resta para leer esa parte de visualización, y que puedan tener más claridad sobre la interpretación de cómo se interpretan las figuras, qué ayuda para que uno logre interpretar más fácilmente los objetos. Ya para el próximo lunes, entonces entraríamos en lo que es el ejercicio de tercera vista, que es lo que vamos a hacer conjuntamente con ustedes. Ustedes van aportando, dando ideas, y vamos haciendo las figuras. Continuaríamos con práctica el próximo jueves también, y dejaríamos para ya la siguiente semana lo que son cortes y geometría descriptiva. Recuerden que ya está próximo el examen, que sería de este sábado en 8, entonces para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿el examen es solo del primer tema? El examen es solo del primer tema. Son 2 Ok. ejercicios del primer tema. Ok.
Profe, con esta tarea, ¿hay alguna indicación o algo así de cuáles son las líneas fuertes? O sea, porque sí lo logro como visualizar, pero tiene como varios niveles, o sea, como varias Esta, alturas distintas. Entonces, sí, esta figura que así como está esas son sus líneas finales, digamos. Esa es la figura. Ahí no hay líneas de proyección. La idea es que ustedes las señalen o las usen para que puedan hacer el isométrico. Yo les voy a presentar las vistas así, tal y como están ahí. Y ustedes lo que van a hacer es el isométrico, pero ustedes se encargan de hacer las líneas de proyección para que identifiquen las diferentes partes. Lo que deben recordar es que si se pierden, vuelvan a cerrar la caja de cristal, recordando que este plano que está acá es perpendicular a este y este es perpendicular a este y este a este. Entonces, todos son perpendiculares. Entonces, si yo cierro la caja de cristal, voy a comprender tal vez mejor qué es lo que está pasando. Aquí lo estoy viendo desde arriba, aquí lo estoy viendo desde el frente y aquí lo estoy viendo desde el costado. Entonces, para darles alguna pista, este plano inclinado, vean que empieza aquí y desciende hasta llegar aquí. ¿Con cuál línea coincide ese plano inclinado en la vista horizontal? Pues uno proyecta aquí esta línea de proyección hasta acá y esta línea de proyección hacia arriba y ahí se va a dar cuenta de que esto que está acá es el plano inclinado. ¿Ok? Entonces, en la vista horizontal, ese plano inclinado es este. Lo que pasa es que como es una proyección, se ve así, se ve desde arriba así. Entonces, esa es una guía. Las líneas de proyección son guías para que uno logre interpretar cuáles partes es cuál en cada una de las proyecciones o vistas. ok, y las líneas Ya que le agarré, estamos ya le viendo, agarré. ¿Perdón? la figura como tal que estamos viendo es lo que tiene que quedar en el plano, o sea, ya armado como figura, obvio, pero estas son las líneas ya finales. Exactamente, así es. Estas son las proyecciones. Recuerden que las proyecciones eh, no son necesariamente el objeto en sí, sino que son proyecciones, ¿verdad? O sea, yo tengo el objeto metido en la caja imaginaria y lo que hago es proyectar y así se ve de frente esa proyección y así se ve desde arriba y así se ve desde el costado. Yo no sé, tengo que hacer la lectura de todas las vistas para darme cuenta dónde está esta parte, dónde está esta otra, dónde está esta otra, si está más adelante, más atrás, más a la izquierda, más a la derecha, más arriba o más abajo. Ok, perfecto. Y todo obviamente lleva las medidas, ¿verdad? Sí, el isométrico, ustedes toman las medidas así como lo vimos ahorita con el compás, porque serían en escala 1 a Ah, 1. ok, esta es en escala 1 a 1, ok, ya. ¿Sí? Ujú. Perfecto, profe, gracias. Profe, Y recuerden, perdón, que solo pueden pasar de las vistas al isométrico o viceversa líneas que sean paralelas a los ejes. O sea, estas líneas que están aquí inclinadas no las pueden medir con el compás y pasarlas al isométrico, no podrían hacerlo. Deben localizar sus puntos extremos, este y este, para poderlas trazar en el isométrico. ¿Ok? Profe, Sí. esa lámina me imagino que para tomar las medidas hay que imprimirla en una hoja A4 porque en carta se disminuyen las dimensiones, ¿verdad? Sí, ustedes ahí yo les voy a dar las indicaciones para que le tomen las medidas. Ah, bueno, sí las va a dar, digamos, Yo ¿no? les doy las indicaciones de cómo tomar las medidas, sí. Ah, ok, ok. Ujú.
¿Dudas? Profe, y digamos, las vistas hay que hacerle algo, solo dibujar el isométrico nada más. Solo el isométrico. Ok. Ujú. Las vistas no, las vistas yo se las doy y ustedes dibujan el isométrico. Ok. Estamos atentos a dudas. ¿No hay dudas? Bueno, yo voy a subir estaba grabando y vamos a subir la, la lámina, la número 9 ahí y también la presentación para que la tengan ahí disponible. Repito, lean esa parte, el tema de visualización, porque es muy importante para esta parte. ¿Ok? Bueno, entonces terminamos por hoy para que vayan y lean eso los que no han tenido oportunidad y dediquen ese tiempo lo aprovechen con eso para que se ayuden a visualizar o interpretar. Bueno, buenas noches entonces. Muchas gracias, Buenas profe. noches. Bueno, gracias a ustedes. Bueno.